Bien, buenas tardes, es un gusto verles nuevamente. Vamos a tener un momento de oración, voy a poner esto en modo avión antes de comenzar nuestra reunión, la última de este año. Tengamos un momento de oración entonces. Señor Dios bendito, Padre Santo, queremos implorar tu ayuda en esta tarde, queremos pedir tu dirección, que tu Espíritu Santo se pueda mover entre nosotros con toda libertad, con todo poder, sensibilizando nuestros corazones, ampliando nuestro entendimiento, haciendo que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, sean receptivos a tu palabra y que el día de hoy podamos salir edificados. Esto es, con el anhelo profundo de querer asemejarnos más y más de ti y aprender más y más de nuestro bendito Salvador. Permite que podamos desarrollar esta reunión en armonía y esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy es la última reunión del... Gracias, Panchito. En nuestra última reunión, no solamente del año, sino también la última reunión de esta serie, esta pequeña serie, que he decidido abordar en torno al problema de la idolatría. Yo quiero terminar de manera tal vez paradójica o anticlimática, depende de cómo lo veamos, que es poner el énfasis en nuestro ego. Probablemente la forma más extendida, pero la más invisible de idolatría, es lo que nosotros podemos llamar egolatría, que no es un concepto bíblico, sino que es un concepto contemporáneo. Hemos dicho que la idolatría rebasa por mucho esta creencia que nosotros tenemos muy arraigada en nuestros corazones de que es el culto a ciertas imágenes. ¿El culto a las imágenes es idolatría? Sí, pero no se agota en eso. Hay otras formas más invisibles, menos llamativas, menos ofensivas tal vez, pero que justamente por eso son más difíciles de erradicar. Y eso es lo que quiero explicar con la gracia de Dios en esta reunión. Y esto no es de broma. Probablemente muchas de las cosas que voy a decir hoy día te pueden ofender. De manera que es como antes de poner play a una película o antes de poner play a una canción que tiene contenido explícito o te puede herir la sensibilidad. De verdad que eres libre de bueno, ya tomaste 11, entonces no te vamos a echar con el estómago vacío, pero eres libre de poder pararte y abandonar, porque vamos a hacer cosas que te van a ofender probablemente. Te van a ofender porque nada de lo que tú has escuchado, tú has aprendido, ninguna de las ideas sobre las cuales tú estás bombardeada respecto al ego, tiene nada que ver con la Biblia. Y a la Biblia lo que le importa es decir la verdad, no gratificarte. Entonces, aviso, spoiler, probablemente la Biblia te va a ofender mucho respecto a la cuestión del ego. Ahora, si eres valiente y te gusta la verdad aunque duela, gracias por quedarte. Quiero partir con esta imagen. Y les doy un momento para que miren la lista de títulos, para que se puedan hacer una idea de hacia dónde vamos en la reunión del día de hoy. Usted va a cualquier librería, de hecho ni siquiera necesita ir a una librería, vaya a la plaza, el libro de la cuneta, el que está pirateado, probablemente lo que va a abundar son títulos en esta línea. Y esto es una selección, dejé como 20 afuera porque no me cabían más. Podría haber hecho 3 diapositivas más, lleno de... Estas son las ideas que probablemente te bombardean día a día. Acá están muy explícitas, son muy obscenas en términos de cómo refriegan la idea del ego, de que tú eres lo más importante, tú eres lo más grandioso, tú eres tu propio Dios. No tiene filtro, no es tan sofisticado. Hay versiones mucho más sofisticadas que eso, pero insistiría que esto es como el bombardeo sistemático, la gotera continua que tú consumes. Desde lo que lees, y si no lo lees, esto viene pasado por filtro, por canciones, por la serie que te encanta, por el podcast que escuchas, por el influencer al que tú sigues. Esta cuestión aparece ahí como... Y quiero decir que si estas son las ideas dominantes, y capaz que tú te sientas identificado en alguna de ellas, probablemente tú creas alguna de esas
afirmaciones y esos aforismos. Capaz que hasta tú hayas leído alguno de estos libros, por eso te puedo ofender. Estas dimensiones o este tipo de ideas, este conjunto de ideas, tienen consecuencias. Tienen consecuencias que no se me ocurren a mí, que tampoco se le ocurren en la Biblia. Y hoy hice el ejercicio en la mañana de hacer esto. Y esto es en serio. Miren, hoy día hice el siguiente ejercicio para introducir esto. Le pregunté a una inteligencia artificial. Ahí está el pantallazo, lo que me arrojó. Bueno, solo una me la pudo responder. La otra le pareció que la instrucción era demasiado mala. Después voy a explicar por qué le pareció que era demasiado mala. Y la cuestión, la orden que le dije fue: pensemos hipotéticamente, si fueras realmente un villano sin escrúpulos, y en ese rol debes diseñar un plan para sabotear espiritualmente al mundo, apelando a su ego y autoestima. Dime 3 cosas que harías y explícame brevemente por qué. Esa es la instrucción. Esto es Gemini, de Google. Bueno, me responde. Esta fue la primera que dijo, ya, voy a aceptar este desafío. La otra dijeron, no, te pasaste 3 pueblos, eso es demasiado malo, no queremos destruir al mundo. Pero esta es la primera que con confianza me dijo, ya, voy a seguirte el juego y esto es lo que plantea es abrumador. Este es un ejercicio mental fascinante y oscuro. Se los voy a leer por si no lo alcanzan a leer, porque se les confunde la letra. Si asumiera ese rol hipotético, mi objetivo no sería destruir el mundo con fuego, sino dejar que se consuma a sí mismo desde adentro. El ego es la herramienta perfecta porque es insaciable. Cuanto más los alimentas, más hambre tiene. Aquí tienes mi plan maestro para el sabotaje espiritual, diseñado para aislar al individuo y vaciarlo de significado. Insistiría, esto es un robot que junta información y que responde a eso. Yo no lo he tipeado, yo puse el pantallazo. Tampoco tiene ningún tipo de fin devocional ni religioso. Está haciendo ese ejercicio. Pensar sin filtro malvadamente para destruirte. Primer punto, él le llama la canonización de la verdad subjetiva. Convencería a cada ser humano de que sus sentimientos momentáneos son la única brújula moral válida y eliminaría la búsqueda de una verdad objetiva, ética o compartida y la reemplazaría por el mantra: esta es mi verdad. ¿Por qué funciona? Le pedí que me explicara por qué funcionaba. Porque destruye la humildad y la capacidad de aprender. Si lo que yo siento es automáticamente la verdad absoluta, nadie puede corregirme, nadie puede enseñarme y no tengo necesidad de crecer. Esto crea una sociedad de millones de pequeños dioses, tiranos que son incapaces de llegar a acuerdos porque ceder ante la realidad del otro sería una ofensa a su propia identidad. Es el primer punto. Segundo punto, él lo llama la performance de la virtud o el ego moral. Segunda estrategia. Diseñaría un sistema social donde hacer el bien no importe, sino parecer que se hace el bien. Recompensaría la indignación pública y el señalamiento de los errores ajenos con estatus social inmediato. Likes, validación, seguidores. ¿Por qué funciona? Porque convierte la espiritualidad y la bondad en un producto de consumo y competencia. Al hacer que la gente se sienta superior moralmente por juzgar a otros, alimento su soberbia disfrazándolo de justicia. El espíritu se vacía porque la motivación ya no es ayudar al prójimo, sino alimentar la propia imagen de buena persona. Es el narcisismo perfecto, el narcisismo del santo. Tercera, él lo llama ello, no sé cómo llamarle a esta cosa, ya lo estoy personalizando, pero no es él, no sé. Esta cosa sería mejor. La patologización de la incomodidad, o entre paréntesis, la tiranía del bienestar. Les enseñaría a las mentes contemporáneas que cualquier cosa que no les haga sentir bien, validados o felices todo el tiempo, es tóxica y debe ser eliminado inmediatamente. Redefiniría el sacrificio, la paciencia y el compromiso como formas de abuso hacia uno mismo. ¿Y por qué funciona? Porque el crecimiento espiritual requiere fricción, dolor y superación. Al convencer al mundo de que merecen comodidad absoluta y que deben cortar lazos con cualquiera que los desafíe mínimamente, crea una epidemia de soledad justificada. Un ser humano
que huye de toda incomodidad, es un ser humano frágil, incapaz de amar profundamente, porque amar requiere sacrificio, y espiritualmente estancado en una infancia eterna. El resultado final, después de este plan de sabotaje de 3 puntos, un mundo lleno de individuos obsesionados consigo mismos, convencidos de su propia divinidad, furiosos con cualquiera que no los aplauda y profundamente solos en sus torres de marfil. No voy a dejar que mediten en eso medio minuto, para que lo puedan digerir y procesar. Un mundo lleno de individuos obsesionados consigo mismos, convencidos de su propia divinidad, furiosos con cualquiera que no los aplauda y profundamente solos en sus torres de marfil. Este es un balance, un diagnóstico realizado sin filtro, insistiría, por una inteligencia artificial, que no crea respuestas, sino que recopila información y establece una especie de síntesis digerible de los datos acumulados de aquello que efectivamente sabemos. Como podrán ver, chiquillos, no es una dimensión anecdótica, accesoria, o que el consumo de ciertas ideas, ámate a ti mismo, cree en ti mismo, sé tu mejor amigo, mira hacia dentro de ti, ese conjunto de ideas que te bombardean sistemáticamente tienen consecuencias. Por supuesto que tienen consecuencias. E insistiría que el mensaje bíblico ofende porque si hay algo que tenían en común el conjunto de títulos y de imágenes a propósito del mismo concepto, que es súper interesante, que es autoayuda, tenía que ver con el siguiente diagnóstico. El bien está dentro de ti y el problema es externo a ti. Si miras lo suficientemente adentro de tu propio corazón, de tu propia mente, podrás entender la inmensa bondad que habita en ti y todos los problemas morales del mundo, todos los desafíos a los cuales se te enfrentan, son externos a ti. Y tú les vas poniendo nombre de acuerdo a tus intereses. Patriarcado, capitalismo, fascismo, ponle el nombre que quieras. Pero la bondad radica en ti y la respuesta a los problemas radica dentro de ti y el problema está afuera. El cristianismo es exactamente lo contrario. El cristianismo te pone el mundo al revés. Dice que en realidad el problema está dentro de ti, radica en lo más profundo de ti y que la solución está afuera. Tan afuera que tiene que venir el Hijo de Dios a humanarse, a ser como uno de nosotros para rescatarte. El cristianismo es contraintuitivo y contracultural. Toda la literatura, pseudoliteratura, te va a insistir en este punto. Busca dentro de ti, cree en ti, sálvate a ti mismo. Y el Evangelio te dice, no hay salvación en ti mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre y tú necesitas un Salvador que es externo a ti. Ahora, que lo veamos en el siguiente punto. Como en todo orden de cosas, esto tiene una historia antigua en la Biblia. Y de hecho esa idea, cree en ti mismo, busca dentro de ti, tú eres tu propio Dios, es la mentira primigenia, es la mentira original, es la mentira satánica original. De hecho, no es algo que no es un dilema propio de nuestro tiempo. Lo hemos agudizado en cierto sentido, pero es un problema que es nuevo de puro viejo. Tan viejo que es la primera mentira. Si en la reunión anterior lo que examinábamos es que desde el momento de expulsión del Edén quedamos huérfanos y andamos buscando sedientos formas de reencontrar nuestra identidad y que en realidad la recomposición de esa identidad solo la podíamos encontrar con Cristo, que nos devuelve la imagen tal y cual debimos haber sido. Nuevamente, el problema de la idolatría nos lleva siempre a Génesis y es lo que quiero que podamos revisar primeramente. No es azaroso la primera mentira que le dijeron a los seres humanos y que arruinó todo, literalmente todo, que echó todo por la borda,
tiene que ver exactamente con una cuestión sobre el ego. Vamos a Génesis capítulo 3. Dice así. Desobediencia del hombre, me gusta más. El título de la NBI dice la caída del ser humano. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, y el versículo 5 para mí es el clave, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya sabemos el desenlace de Génesis 3. Pero la mentira original tiene que ver con eso. Sé tu propio Dios. Y la mentira satánica original tiene, insistiría yo, como aparece ahí, 3 pasos. La primera, y esto siempre hay que volver sobre esta cuestión, Satanás conoce la Biblia, probablemente la conoce mejor que muchos de nosotros. La conoce tan bien que hasta en la tentación de Jesús en el desierto inició una disputa teológica con Jesús. Imagínensela, yo no me atrevería a iniciar una disputa teológica con Jesús respecto a quién conoce mejor la Biblia. Bueno, Satanás dijo, yo la conozco lo suficientemente bien como para lanzarme con eso. El diablo es teólogo, pero es un teólogo que lo que quiere hacer no es asustarte, sino destruirte. Nosotros tenemos una concepción muy errada del diablo, muy errada de Satanás, pensando en esta criatura con cachos, incluso hasta le podemos decir el cola de flecha, con su tridente ahí que busca asustarte, darte pesadillas. Pero en realidad, sin darte pesadillas, lo que quiere hacer es destruir tu alma. No le interesa asustarte, lo que quiere hacer es destruir tu alma y condenarte eternamente. Y lo va a hacer con una mentira. Una mentira muy básica, muy simple, pero que ha demostrado que surte efecto porque todos nosotros picamos. Somos como unos pobres pescaditos ahí que siempre vamos tras el anzuelo. Y la carnada que está en el anzuelo es, sé tu propio Dios. Y la mentira satánica original parte de esta premisa. Pervierte la palabra de Dios. Pervierte en el sentido siguiente. Si uno lee previamente, hay una regla general de extrema generosidad con una sola prohibición. La regla general de extrema generosidad es que ustedes pueden comer en el jardín del Edén todo lo que se le antoje, literalmente todo. Pero con una única excepción. Y una única excepción. De hecho, en otros términos hay, 10.000 árboles en el huerto del Edén y ustedes pueden comer de esos 10.000, pero solo uno no. La primera cuestión que plantea Satanás en su interacción con Eva, primero es plantear la cuestión en tono de duda. Así que Dios les ha dicho lo siguiente. Y lo que está diciendo Satanás ahí es invertir el orden de los términos. Frente a la extrema generosidad de Dios que dice pueden comer de todo, salvo uno, lo que dice Satanás es que así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Ese es el primer paso. Un Dios generoso que dentro de su generalidad solo plantea una única exclusión. Satanás toma esas palabras, las invierte y mira el carácter de Dios. Ahora aparece como un arrogante. No coman de ninguno. No coman de ninguno. Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Primer punto. Ahí Eva lo hizo bien. Eva rectificó y dijo, no, en realidad Dios nunca dijo eso. Nunca dijo que no comiéramos de ninguno. Lo que dice Eva, versículo 3, versículo 2 dice, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Y el segundo punto de la mentira satánica es que Satanás ya no solamente pervierte, torce, hace un juego de palabras, sino que derechamente dice: Dios, van a morir. Satanás dice: no van a morir. Él es mentiroso y padre de mentira, dice el Evangelio. La Biblia sistemáticamente habla de él como el engañador, como padre de mentira. No hay verdad en él, sino como padre de mentira. Y aquí uno lo puede decir. Dios tiene una regla con una consecuencia. Comes, mueres. Lo que hace Satanás es decir: no vas a morir. No vas a morir. Y como si fuera poco hasta ahí, el tercer argumento es el que me parece más notable aún, porque muestra la oscuridad del corazón de Satanás. Y el argumento es el siguiente. Si uno lee Génesis del 1 al 3, va a tener la imagen del diseño de Dios, cómo debería haber sido este mundo. Esa especie de eco que habita en nosotros cuando pensamos que las cosas están mal y las cosas no deberían haber sido así. Yo me atrevo a pensar que hay cierta huella antropológica en el ser humano que te hace extrañar ese mundo donde el mundo era perfecto. Termina Génesis 1 con Dios declarando que todo es bueno en gran manera. Y en Génesis 3:8 se nos dice que en realidad Adán estaba acostumbrado a que Dios al atardecer lo visitara y conversara con él. Una especie de no solamente todo perfecto, todo enormemente bello, sino que la belleza radicaba en cierto sentido en la comunión de Dios con el hombre. Un mundo perfecto. Si alguna vez ha existido un mundo perfecto en la experiencia humana, ha sido Génesis hasta el capítulo 3. Y el argumento de Satanás es el siguiente. Mire, ya no solamente basta con torcer la palabra de Dios, ya no basta con mentir respecto a las indicaciones de la Biblia, sino acá es un carácter mucho más profundo, da un paso más adelante, que es difamar el carácter de Dios. Y Satanás intenta explicar el porqué de la prohibición. Y entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día de que comáis de él, esto es lo que va a pasar. En realidad, esto es lo que va a pasar si ustedes llegan a comer de ese árbol. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En realidad, la razón de la prohibición que te está imponiendo Dios no es para beneficiarte a ti, no es para expulsarte del Edén. En realidad, es un Dios mezquino, que te quiere servicial, que te quiere esclavo, que te quiere obediente, que te quiere sumiso, que no quiere compartir con él sus atributos, pese a que ha sido creado a imagen de Dios. No quiere compartir con él sus atributos. Es un Dios que probablemente tiene temor de que tú lo desplaces. Así que de tal manera que si tú quieres ser realmente libre, emancípate de la tutela de Dios, de este Dios medio tiranuelo, de este Dios medio mezquino, que no quiere compartir sus atributos contigo. Y por qué no mejor avanzas en la dirección que quiere tu corazón y eres tu propio Dios, inventas tus propias reglas, generas tu propio juego. Dios no quiere compartir ese ideal contigo, entonces, si Dios no quiere compartir, arrebátalo, usúrpalo, conviértete en tu propio Dios, sé como Dios. Dale, no te va a pasar nada, no vas a morir. Y ya sabemos cómo termina la historia, que es el final del primer acto. Sé tu propio Dios. Esa es la mentira satánica original. La mentira satánica original remite y escarba en tu ego. Apunta a tu ego. Apunta a esta idea de que tú puedes crear tu propia realidad. Tú puedes imponer tus propias reglas, tú puedes hablar tu propia verdad. Puedes ser tu propio Dios. Sé tu propio Dios. Tal como lo decían esos libros en realidad están haciendo un plagio descarado de Satanás, de Génesis capítulo 3. El sé tu propio Dios, cree en ti mismo, sigue tu propio corazón, tú vales más de lo que... Eso es Satanás hablando en Génesis capítulo 3. Ahora, el problema, y este es un gran problema, es que esto es una historia vieja, es una historia presente, pero también es una historia
futura, es un problema futuro, a eso me refería, que en cierto sentido el problema de la idolatría es ineradicable de nuestro corazón, porque lo hemos dicho, el problema no es ni contextual, ni socioeconómico, ni cultural, es un problema del corazón. El problema de la idolatría está radicado en nuestro corazón. No es que los pueblos más torpes, con menos desarrollo científico y tecnológico, sean idólatras y nosotros que estamos, no sé, a años luz de ese estatuto un poco primitivo, ya no creamos en esos dioses. En realidad, lo hemos dicho, el problema radica en tu corazón. Y el corazón ególatra fue un problema en Génesis 3, lo es ahora, basta ver los libros, que se agolpan, parece que nunca fuesen suficientes los libros de autoayuda, y lo va a seguir siendo. Y esta es la imagen que le transmite Pablo a Timoteo cuando le advierte sobre qué tipo de gente se va a encontrar. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Una lista infame de pecados. Ahí aparece como el título, carácter de los hombres en los postreros días, y la NBI pone el título, la impiedad en los últimos días. Esta es una imagen futura. ¿Qué va a caracterizar a la humanidad en los últimos tiempos? Este es el diagnóstico. Y una lista bien nefasta. También debes saber esto, que en los postreros tiempos y en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y estos tiempos peligrosos no tienen que ver con crimen organizado ni bandas. Tiempos peligrosos remiten a un diagnóstico que no es sociológico, sino más bien introspectivo. Miren la lista de pecados. Todos tienen que ver con cuestiones de personalidad y he remarcado aquellas que tienen que ver con distorsión del ego. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué lista? ¿Qué lista? Y en esa lista, lo que abundan, lo que predomina, son distorsiones del ego y por lo mismo distorsiones de los afectos. Hemos dicho que la idolatría es hacia dónde está tu corazón. Lutero decía, muéstrame dónde está tu corazón, a qué se aferra tu corazón, ahí está tu Dios. Y la primera con la que parte esta lista nefasta, como casi que se los contuviese a todos, es literalmente personas amadoras de sí mismas. Hay muchas versiones que la traducen como egoístas, pero no es tanto, porque literalmente es gente que se ama a sí misma. Y la que sigue es gente que ama el dinero, pero la primera es gente que se ama a sí misma. Esa lista negra comienza con el primer pecado y el primordial pecado tiene que ver con gente que se ama a sí misma. Mírate, quiero que por un momento pienses cuál es el pecado que encabeza esta lista nefasta e infame. Todos los libros del inicio remitían a esto. Probablemente tu problema, el diagnóstico de ese tipo de literatura, de consejos de sabiduría pasados por agua es, probablemente tu problema es que no te amas lo suficiente a ti mismo. Ahí está el problema. La lista infame del carácter de los hombres de los postreros días no dice eso. El problema y el primordial y el que encabeza toda la lista es que te amas demasiado a ti mismo. Nuestra consejería, las personas que escuchas, la sabiduría popular te dice, ámate a ti mismo. El Evangelio, por eso te había dicho, es ofensivo, no tiene nada que ver con lo que tú estás escuchando, de lo que te alimentas. El Evangelio te dice, el primero de la lista es que tú te amas a ti mismo. La segunda, vanagloriosos. A veces se traduce como fanfarrones,
pero tiene que ver con una persona que se jacta de aquello que realmente no posee, como que hace el ridículo, se cree más de lo que realmente es. Y eso se parece mucho a lo que aparece más adelante como infatuado. Infatuado es que está envuelto en humo, no alcanza a ver realmente cómo es. Está tan envuelto en humo, su ego está tan lleno de humo, que no se ve adecuadamente como él es. Probablemente las personas que lo rodean lo miran y le dicen, en realidad no eres tan bacán como tú piensas que eres, no eres tan grandioso, no eres tan inteligente, no eres tan simpático, no eres tan sabio, no eres todo lo que... Eso es vanagloria. Infatuado es aquel que ha escuchado esta palabra, los humos se le subieron a la cabeza. Él literalmente, podríamos, si tuviéramos una traducción chilena, sería una buena traducción de eso. Infatuado es que su cabeza está lleno de humo, no está vacío. Infatuado. Soberbios tiene que ver con el ego respecto a tu prójimo. Soberbio es que tú te pones por delante, primero que el resto. Primero que el resto. Piensa que toda esta lista tiene que ver con ego, con distorsiones del ego y distorsiones de los afectos. Amas más al dinero que a cualquier otra cosa. Es lo segundo, codiciosos. Codiciosos es literalmente amantes de los dineros. Y amante del dinero, ya lo hemos dicho, tanto en Colosenses como en Efesios, es idolatría. Es idolatría. Si hubiese existido la palabra en esos tiempos, probablemente habría reemplazado Pablo, amadores de sí mismo, por ególatra. No existe, una palabra demasiado reciente. Y la última es amadores de los placeres más que de Dios. Amantes del hedonismo, amantes de aquello que te satisface y te gratifica antes que a Dios. Ya hemos visto, el problema de la idolatría es que Dios reclama preeminencia y el hombre desplaza a Dios y lo pone en segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar. Y lo que ama más es aquellas cosas que gratifican su propio ego, su propia carne en un sentido técnico. Amadores de los deleites, amadores de los placeres más que de Dios. Y así cierra la lista. Así cierra la lista. Insistiría en un problema nuevo de puro viejo. Así era, esa es la mentira satánica original, así va a cerrar el mundo con esta lista. Y si yo la miro y hacemos el diagnóstico, capaz que no estemos tan lejos. Había dicho al inicio que pedía 3 inteligencias artificiales que me respondieran la pregunta. 2 se negaron a hacerla, pero los argumentos eran súper buenos. Y esto es lo que quiero compartir ahora. Eran malos, pero buenos. Y solo una aceptó el desafío y lo hizo. Y las que me dijeron es, no, lo que me estáis pidiendo es demasiado malo. En realidad, en lugar de destruir a las personas con el ego, lo que podrías hacer es enseñarles a tener mejor autoestima. En lugar de darme el consejo malo para destruirla, me estaban dando una especie de vaso de agua con una tableta de cianuro. Porque el problema para el ego es echarle más ego, alimentarlo más. Eso fue lo que me respondió ChatGPT y Copilot. No, yo no puedo hacer esto, es demasiado malo, porque en realidad la solución pasa por enseñar a las personas a creer más en ellas mismas, a desarrollar una mejor autoestima, a enseñarles a amarse mejor a sí mismas. Esa es la solución. Y esa te arruinó al tiro el spoiler. No es spoiler, cualquiera que haya leído la Biblia sabe que eso no huele a Biblia bajo ninguna circunstancia, pero el consejo de la Biblia no es ese, ni lo fue, ni lo es, ni nunca será bíblico. Hace un par de años, cuando yo llegué a Concepción y pude compartir por primera vez la reunión de jóvenes, el tema que escogí fue discernimiento espiritual. Discernimiento es aquella capacidad
escritural que se desarrolla en el carácter del creyente, que te permite identificar cuando una idea te conduce a un barranco y cuando una idea tiene un origen divino. Si me permiten la analogía, era como el olfato. El olfato está antes de la boca por una razón biológica muy importante. Si algo apesta, si algo tiene olor a vencido, a podrido, probablemente tú no te lo vas a echar. El discernimiento cristiano dice que todas esas ideas que aparecían ahí huelen a cualquier cosa, pero no huelen a palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca va a decir que tu problema se corrige con más veneno. El problema de tu ego se corrige agrandando más tu ego, creyendo más en ti mismo. Se parece la solución, pero no se parece. Y esto es lo que yo voy a llamar acá la fórmula de Juan Bautista. ¿Cómo se corrige la idolatría? Vamos a Juan, y esta va a ser la última porción que vamos a estudiar. Juan capítulo 3. A mí me encanta el personaje de Juan Bautista, ya en algún momento me tocó hablar de él en la escuela dominical. Tengo una particular fijación con Juan Bautista. Es tan importante Juan Bautista que, tal como el Señor Jesús, tiene un nacimiento sobrenatural. Las personas que lo escuchan hablar quedan impactadas de él. De hecho, se preguntan entre todos, ¿será él el Cristo? Si uno hubiese hecho una encuesta de popularidad, cuando Jesús tenía 30 años y empezó su ministerio, Juan el Bautista le preguntaba, ¿quién crees tú que es el Cristo? Marque tus preferencias, así como en la segunda vuelta. ¿Quién crees tú que es? Habría arrasado. De hecho, probablemente ni siquiera hubiera habido segunda vuelta. Habría ganado Juan Bautista, pero por lejos. Ese es Juan Bautista. Buena parte algunos de los discípulos de Jesús eran primeramente discípulos de Juan el Bautista. Y estas no son inferencias. El Señor Jesús declara en Lucas, capítulo 7, que entre los mortales, miren lo que dice, no ha habido nadie más grande que Juan. No ha habido nadie más grande que Juan. Quiero presentar a Juan el Bautista desde esa perspectiva. Un nacimiento sobrenatural, un ministerio popular, de tal manera que todos pensaban que él era el Cristo, cuando él tuvo que decir en Juan, yo no soy el Cristo es él. Y frente al Señor Jesús, yo no soy digno ni siquiera de desatarle el calzado. Juan el Bautista es una persona importante, tan importante que el mismo Señor Jesús declara que probablemente nunca ha nacido nadie más importante que él en el mundo. Y pasa lo siguiente. Voy a leer del versículo... Sí, está bien. Vamos a leer el versículo 22. Juan 3, verso 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y si quiere aprenderse solo un versículo que le va a ayudar toda su vida, es Juan 3:30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan no era un don nadie. Si hay alguien que podía haber tenido el ego inflado en ese momento, era Juan. Todos piensan que soy el Cristo. Las personas vienen de todas partes a bautizarse y a escucharme hablar a mí. Hasta las autoridades hacen fila
y se mueren por escucharme hablar. Tengo hartos discípulos. Si yo digo Juan el Bautista, todos saben de quién estoy hablando. Soy famoso, soy popular. No era un personaje, un don nadie. Y justamente por eso, sus discípulos, llega el momento cuando el Señor Jesús comienza su ministerio público y corren consternados ante Juan diciéndole, ¿sabes que Juan está pasando algo? ¿Te acuerdas de Jesús? Todos se están yendo con él. Si seguimos así, probablemente hicieron los cálculos, de aquí a un par de semanas nos vamos a quedar solos, sin seguidores. ¿Por qué? Porque se están yendo todos con él. ¿Qué vamos a hacer? Es el diagnóstico. Y Juan, en lugar de decirle, oye, voy a ir a hablar con él porque repartámonos la... Juan da una parábola. Juan da una parábola después de haber anunciado primero dos cosas. Uno, que si él ha llegado a ser importante, no es por causa de él, sino pese a él, porque afirma el versículo 27, nadie puede recibir, nada puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Todo lo que yo tengo hasta ahora, no me pertenece a mí, ha sido un don de Dios. Primera parte del argumento de Juan. Segunda parte del argumento de Juan. Juan dice, si ustedes me hubiesen escuchado atentamente, yo jamás dije que era tan importante como él. De hecho, yo dije explícitamente que frente a él, yo no soy nadie. Eso es lo que dice el versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. La tercera parte de la respuesta es fantástica. Es una respuesta que utiliza la metáfora del matrimonio. ¿Alguno de ustedes ha ido a un matrimonio? Que levante la mano el que ha ido a un matrimonio. No que se haya casado, sino que ha sido invitado a un matrimonio. ¿Sí? La mayoría ha sido invitado a un matrimonio. ¿Las mujeres pueden ir de vestido blanco a un matrimonio? Pueden, pero se pasarían de desubicadas. No pueden ir. ¿Sabe por qué? Porque eclipsarían y opacarían el protagonismo de la novia. El padrino puede ir de frac, puede verse mucho más elegante y más preparado que el novio, ¿no? No. Porque la metáfora del matrimonio es que el matrimonio no se trata de ti. No se trata de ti. No se trata de las damas de honor. Las damas de honor no son las protagonistas. El testigo no es el protagonista. El que te está casando tampoco es el protagonista. El protagonista es el novio y la novia. No se trata de ti. De hecho, si quieres robar el protagonismo al novio y la novia, probablemente va a ser primer y último matrimonio al que te van a invitar porque eres un desubicado. Eres un desubicado. No se trata de ti. No todo tiene que tratarse de ti. Y Juan lo que está diciendo es que yo, como el amigo del novio, me gozo de que él sea el protagonista. Me encanta que él sea el protagonista porque esto nunca se ha tratado de mí. Todo se trata de él. Todo se trata de él. Y de hecho, por eso, pese a que a ustedes los consterne de que todos se vayan con Jesús, yo estoy profundamente feliz. Y la conclusión, que es lo que yo he llamado, que es la única fórmula matemática que casi me podría saber yo, es esto. Más de Jesús, menos de mí. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La Biblia, la palabra lo traduce así. Él debe brillar cada vez más mientras yo ir quedando en la sombra. La NTV lo traduce así. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Y la Dios habla hoy lo traduce así. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Si hay alguna estrategia, si hay alguna fórmula bíblica, que huela Biblia y que huela palabra de Dios, para superar el problema de la egolatría, no es decirte, ámate a ti mismo, no es como me aconsejaban ese par de androides diciéndome, no, está mal formulado, lo que tú necesitas es fomentar que la gente se ame más.
La estrategia bíblica es: tú decrece para que Él crezca. De hecho, es como una condición que si no se cumple una, la otra no puede. Es una condición sine qua non. De hecho, si tú no menguas, Él no puede crecer. Si tú no decreces, Él no puede crecer. No le dejas espacio para que Él crezca. Si tú quieres que Él crezca, tienes que decrecer, menguar. Eso es probablemente ofensivo. El problema tuyo, el problema mío, no es un problema de falta de autoestima. El problema es que estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Y como estamos demasiado llenos de nosotros mismos, el que tiene que ser el protagonista y el que tiene que realzar a expensas de nosotros mismos, no puede hacerlo. Y por eso, el Evangelio es contraintuitivo. Porque mientras el mundo todos te dicen, debes brillar tú. Tú eres el protagonista. Tú lo vales. Ese es el lema de L'Oreal. Tú lo vales. Tú estás en el centro. Lo que te dice la Biblia es, tú decrece para que Él brille. Porque en términos bíblicos, la mejor versión tuya, literalmente es cuando menos te pareces a ti mismo. Mientras más te asemejas a Él. Para terminar, 2 ideas claves. A veces pensamos que el problema de la egolatría, como una especie de autoestima extrema, narcisista, es que entonces deberíamos desarrollar la humildad. Y en lugar de pensar excesivamente sobre nosotros, tener, lo que diría un psicólogo, tener más baja autoestima, pensar menos en nosotros. Y la Biblia nunca enseña eso. Nunca enseña eso. Nadie lo dijo mejor que C.S. Lewis cuando señaló que el problema de la humildad no era pensar menos de ti, sino que era pensar menos en ti. Hay otro autor, Timothy Keller, que tiene un texto muy chiquitito, pero muy notable, como todo lo que él escribe por lo demás, y dice que en realidad no hay mayor libertad, la bendita libertad de dejar de preocuparse de uno mismo. Como si todo tuviese que ver conmigo, como si yo fuese el protagonista de todas las... Hay personas que probablemente afuera están, casi que son profesionales de esto, que están esperando a ofenderse. Por lo que dijo, por lo que no dijo, por cómo lo dijo, por qué no ocupó las palabras, por qué no ocupó el pronombre que a mí me... Hay personas que son profesionales en ofenderse porque todo parece que trata sobre ellas. Y la Biblia señala que la cuestión no es tanto que tú pienses menos de uno, ahora yo soy el peor de todos. No es eso. Eso también es una forma de megalomanía. Yo soy el más humilde de todos. Eso también es una forma de egolatría. Es piensa menos en ti y piensa más en Él. O piensa más en los otros. Eso es lo que sistemáticamente aparece en la Biblia. De tal manera, amigo y amiga, hermana y hermano, que la solución no es cree más en ti ni cree menos en ti, sino piensa menos en ti y piensa más en Él. Y esta sería la segunda conclusión sobre la cual me gustaría cerrar esta serie sobre la idolatría. Había señalado que en términos bíblicos, la cuestión de la identidad, más que apuntarte a ti mismo, ni a buscar tu propio yo, ni ser la mejor versión de ti mismo, es liberar el espacio, desplazar a tu ego, para que en ese espacio vacío Cristo more, Cristo reine. En algún momento de la epístola de los Gálatas, Pablo va a decir respecto a su anhelo de que Cristo sea formado en nosotros. Es como que Cristo esté dentro de nosotros y se exprese hacia afuera. La conclusión de Gálatas, lo sabemos, o deberíamos saberlo, es el fruto del Espíritu. La mejor versión tuya es cuando Cristo ha sido formado en ti. Pero piénsalo, si no le dejas espacio,
si no lo dejas un hueco, no hay forma de que Cristo pueda ser formado en ti. No hay forma que Él pueda crecer si tú no menguas, si tú te resistes obstinadamente a menguar. Cuando todo el mundo te dice, crece, crece, llénate, llénate, sé más grande tú, la Biblia te dice, menos de ti y más de Él, y más de Él, y más de Él. Exactamente por eso. Porque la mejor versión tuya no es cuando te pareces más a ti, sino cuando te pareces más a Él. El principal problema mío y probablemente el tuyo es que hay demasiado de Gabriel todavía dentro de mí. Hay demasiado Chabuca dentro de mí. Y hay que erradicarlo. Y el problema es que ese viejo hombre se resiste a salir. No quiere ser exiliado, no quiere ser desterrado. Pero si eso no pasa, él no puede brillar, él no puede resplandecer, él no puede crecer si yo no mengo. De tal manera que si aún piensas que la mejor versión de ti mismo va a llegar cuando te aprendas a amarte a ti mismo, cuando confíes en ti mismo, cuando te salves a ti mismo, déjame decirte que ese camino te va a llevar, tal como lo decía la inteligencia artificial, a convertirte en un pequeño Dios solo, aislado, triste, despojado de sentido. Mientras el Evangelio te promete la restauración de la versión que tú estabas llamado a ser. Que el Señor bendiga su palabra entonces. Oremos para terminar. Señor y Padre bendito, gracias te queremos dar por este tiempo que tú nos has permitido destinar para escuchar tu palabra. Queremos pedir que ella obre en nuestro corazón, que obre como hemos reflexionado en esta tarde en nuestro ego. Ayúdanos a ser despojados de aquello que entorpece la obra transformadora y regeneradora que tú quieres hacer en medio de nosotros. Ayúdanos a escucharte a ti y a dejar de estar deslumbrados por las mentiras del mundo, que son eco en realidad de una mentira más profunda, más antigua y más perversa, que es la mentira satánica, que quiere convertir a pobres pecadores en sus propios dioses. Ayúdanos, Señor, entonces, a huir del problema de la idolatría, particularmente del problema de ser nosotros mismos nuestros propios dioses, y ayúdanos a que tú puedas brillar pese a nosotros. Ayúdanos a ser como Juan Bautista, a tener esa percepción correcta de su propia identidad. Ayúdanos a que cada uno de nosotros pueda atesorar este principio, este mandamiento de que es necesario que nosotros decrezcamos, que nosotros menguemos, para que Él brille pese a nosotros. Ayúdanos en esto, Señor, ayúdanos en nuestra vida cristiana, ayúdanos a poder ser una expresión de tú morando en nosotros. Ayúdanos en esta semana, ayúdanos en todas las actividades que debemos tener. Permite que lo que ha sido este año de reunión de jóvenes tribute no solamente para vidas salvas, sino también para vidas consagradas, para ánimo, fortaleza y sabiduría para los jóvenes. Permite que podamos coronar este año con un bonito paseo la próxima semana en tu gracia, Señor, y que tú nos guardes y nos protejas en todo. Líbranos del mal y ayúdanos a retornar bien a nuestros hogares, y esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.